En 1881, Milton Hershey volvió a casa con los bolsillos vacíos y el orgullo hecho pedazos. Había intentado levantar 2 negocios de dulces, pero ambos terminaron en deuda, cansancio y vergüenza. Creyó que sus tíos le darían una última oportunidad. Pensó que una nueva receta bastaría para convencerlos. Pero esa puerta no se abrió con apoyo, sino con rechazo, insultos y desconfianza. Lo trataron como a un soñador perdido, igual que su padre, un hombre lleno de ideas, pero incapaz de sostenerlas. Milton salió de allí humillado, sin dinero y casi sin esperanza. Lo que nadie imaginaba era que aquel joven rechazado cambiaría para siempre la industria del chocolate. Cuando el chocolate era un lujo para ricos, él soñó con llevarlo a la gente común. Esta no es solo la historia de una marca famosa, es la historia de un hombre que fracasó, fue subestimado por su propia familia y aún así convirtió cada caída en combustible. Sus padres, Henry y Fanny Hershey, eran agricultores pobres. Vivían al día, marcados por los negocios fallidos de Henry, un hombre que perseguía oportunidades sin medir las consecuencias. Cuando Milton tenía 2 años, su padre vendió la granja familiar para lanzarse a la fiebre del petróleo. Creyó que encontraría riqueza rápida, pero lo único que encontró fue ruina. Fanny estaba débil, Milton llevaba días comiendo poco y la familia parecía atrapada en una miseria silenciosa. Los tíos ofrecieron ayuda solo si Henry abandonaba su obsesión por el petróleo. Pero la calma no duró. Henry volvió a perseguir nuevos planes para hacer dinero y abandonó otra vez a su familia. Milton creció viendo cómo una promesa podía romperse sin aviso. El invierno de 1867 golpeó con fuerza. El frío era tan duro que mantener caliente la granja parecía imposible. Milton y su pequeña hermana Sarena enfermaron, pero ella empeoró rápidamente. Lo que parecía un resfriado se convirtió en escarlatina, una enfermedad temida en aquella época. Fanny luchó por salvarla, pero Sarena murió a los 4 años, dejando una herida profunda. A los 10 años, Milton entendió que la vida no iba a regalarle seguridad. Si quería un futuro distinto para él y para su madre, tendría que construirlo con sus propias manos. Poco después, dejó la escuela y buscó su camino. En 1871, con 14 años, consiguió trabajo como aprendiz de impresor con Sam Ernst, editor de un periódico alemán-inglés. Su padre lo había comprometido por 5 años, pero Milton apenas resistió unos meses. Un día, frustrado, arrojó su sombrero contra una máquina, la dañó y fue despedido de inmediato. Lejos de castigarlo, su madre lo comprendió. Fanny sabía que aquel trabajo no era el verdadero destino de su hijo. Entonces buscó una oportunidad más cercana a su talento. Con ayuda de su hermana Mattie, consiguió que Milton entrara en la confitería de Joseph Royer, en Lancaster. Allí, por primera vez, se acercó al mundo que marcaría su vida. En aquella época, hacer dulces era casi un arte transmitido de memoria. Muchas recetas no estaban escritas, y cada textura dependía del ojo, la paciencia y la experiencia del confitero. Fanny insistió para que le enseñaran el oficio de verdad. Incluso ofreció pagar por ello. Finalmente, el dueño aceptó, y Milton empezó a aprender cómo nacían caramelos, mentas y golosinas. Desde ese momento, algo despertó en él. Descubrió que tenía sensibilidad para mezclar ingredientes, ajustar temperaturas y entender qué hacía que un dulce fuera común o inolvidable. Su padre despreciaba ese trabajo y le decía que hacer dulces era cosa de mujeres. Pero Milton decidió no cargar con los prejuicios de Henry. Siguió aprendiendo en silencio. Durante 4 años se formó con paciencia. Cuando sintió que tenía suficiente conocimiento, él y su madre decidieron abrir su propio negocio. Solo faltaba una cosa: dinero. Sus ahorros no alcanzaban, pero sus tíos le prestaron $100. Con ese apoyo, Milton, a los 19 años, se preparó para abrir su primera tienda de dulces en Filadelfia. En 1876, Estados Unidos celebraba una gran exposición en Filadelfia. Millones de visitantes llegarían a la ciudad, y Milton vio allí una oportunidad perfecta para mostrar sus dulces. Al principio, el negocio creció. Milton alquiló un local más grande y creyó que todo empezaba a funcionar. Pero cuando terminó la exposición,
El flujo de clientes cayó de golpe. La economía se volvió más dura. Las ventas bajaron y el azúcar subió de precio. Milton intentó mantenerse vendiendo al por mayor, pero cada día trabajaba más y ganaba menos. Pidió préstamos, resistió como pudo y se esforzó hasta enfermar. Luego llegó una carta. Sus tíos ya no le prestarían más dinero. Le aconsejaban cerrar y salvar lo poco que pudiera. Con 24 años, Milton tuvo que declararse en bancarrota. No solo perdió su primer negocio, también perdió la confianza de quienes lo habían apoyado y quedó marcado como un fracaso. En 1881, su padre le escribió desde Colorado, emocionado por la fiebre de la plata. Milton pensó que no tenía nada que perder y decidió acompañarlo, aunque sin muchas esperanzas. Al llegar, descubrió que la oportunidad ya había pasado. La plata no era el camino. Entonces ignoró las fantasías de su padre y buscó trabajo en una tienda de dulces en Denver. Allí aprendió algo decisivo. Los caramelos no se hacían con parafina, como era común, sino con leche fresca, vainilla y azúcar. El resultado era más suave, más rico, y duraba mucho más. Milton quedó fascinado con ese proceso. Trabajó durante un año hasta memorizarlo por completo. Luego decidió intentarlo otra vez, ahora en una de las ciudades más exigentes, Nueva York. En Nueva York, Milton trabajó primero para conocer proveedores y entender el mercado. Después abrió su segunda tienda, ofreciendo caramelos al estilo de Denver, más suaves y diferentes. Durante un tiempo, el negocio funcionó. La gente disfrutaba sus caramelos y las ventas subían. Pero una mala decisión, influida por su padre, empezó a cambiar el destino de la tienda. Milton añadió pastillas para la tos y terminó compitiendo con una marca fuerte y establecida. La presión creció, las deudas aumentaron y en 1886 volvió a caer en bancarrota. 2 fracasos habrían sido suficientes para que cualquiera abandonara. Pero Milton entendió algo poderoso. No necesitaba vender de todo. Necesitaba dominar una sola cosa, caramelos. Regresar a Lancaster fue doloroso. No volvió como ganador, sino como alguien que cargaba deudas y miradas de desconfianza. Aún así, tuvo el valor de empezar otra vez. Sus tíos lo rechazaron con dureza, le dijeron que no era diferente de su padre y que ya no era bienvenido. Milton quedó solo, pero no detenido. Todavía tenía una receta y una obsesión. Buscó a William Lepkitcher, su antiguo contador, quien creyó en él lo suficiente para prestarle dinero. Con herramientas usadas de su tienda en Nueva York, Milton volvió a fabricar caramelos. Salía a venderlos por las calles de Lancaster con un pequeño carrito. Usaba leche fresca y todo lo aprendido en Denver. Poco a poco, sus caramelos empezaron a conquistar clientes. Cuando necesitó mejor equipo, consiguió otro préstamo de $700, con la condición de devolverlo en 90 días. El riesgo era enorme, porque las ventas aún no respondían. Entonces apareció un importador británico. Probó sus caramelos, quedó impresionado por el sabor y se interesó aún más al saber que podían resistir el viaje hasta Londres sin dañarse. El pedido era grande, pero Milton no tenía recursos para producirlo. Fue al banco y pidió más dinero. Al principio lo rechazaron, pero un funcionario vio su carrito y decidió confiar. Con ese préstamo, Milton contrató ayudantes, produjo el pedido y lo envió a Inglaterra. Después llegaron días de angustia. Si el pago no llegaba, todo volvería a derrumbarse. Justo antes de que venciera la deuda, recibió una carta. Dentro venía un cheque por 500 libras británicas. Milton pudo pagar sus préstamos y respirar como no lo hacía desde hacía años. A partir de ese momento, sus caramelos despegaron. Las ventas crecieron en Europa y luego en Estados Unidos. Para 1894, su compañía tenía varias fábricas y miles de trabajadores. En una exposición en Chicago, vio una máquina alemana para fabricar chocolate. Hasta entonces, el chocolate era un lujo para ricos, pero Milton entendió que podía producirse a gran escala. Compró la maquinaria y regresó decidido a experimentar. Empezó a producir chocolate dulce, chocolate para hornear y productos de cacao. Así nació Hershey Chocolate Company. Con el tiempo comprendió que el futuro no estaba en el caramelo, sino en el chocolate. Entonces tomó una decisión arriesgada.
Vendió su negocio de caramelos por $1 millón. Con ese dinero, ordenó construir una fábrica enorme y moderna. También compró más de 1,000 acres en Derry Church, donde no solo levantaría una empresa, sino una ciudad para sus trabajadores. Pero aún faltaba resolver el gran problema: producir chocolate con leche a gran escala sin que se dañara. Muchos creían que solo los suizos dominaban ese secreto. La respuesta llegó de John Schmalbach, un antiguo trabajador de Lancaster. Encontró una forma de calentar y condensar la leche sin quemarla, creando un chocolate suave, dulce y duradero. Esa técnica permitió almacenar el chocolate durante meses y producirlo en masa. Milton por fin podía vender barras a un precio accesible, no solo para ricos, sino para la gente común. En 1906, la compañía superó el $1 millón en ventas. Luego llegaron productos que se volverían legendarios, como los Hershey Kisses y las barras de chocolate con almendras. La fábrica creció hasta convertirse en una de las más grandes de su tiempo. Pero Milton no quería solo una empresa rentable. Quería una comunidad con casas, escuelas, hospitales y recreación. Como él y su esposa Catherine no tuvieron hijos, fundaron una escuela para niños pobres y huérfanos. Más tarde, Milton entregó gran parte de su fortuna a esa institución. Sin embargo, la vida volvió a golpearlo. Catherine enfermó y murió de neumonía en 1915. Aunque Milton tenía riqueza y poder, no pudo comprar lo único que más deseaba: salvarla. Después de perderla, se refugió en el trabajo. Viajó a Cuba, se enamoró de su gente y vio otra oportunidad: construir un molino de azúcar y una comunidad para sus trabajadores. Cuando la Primera Guerra Mundial encareció el azúcar, Hershey resistió mejor que muchos competidores porque controlaba parte de sus recursos. Incluso abasteció al ejército con chocolate. Para el final de la guerra, la compañía ya superaba los $20 millones en ventas anuales. Pero poco después, Milton sufrió otra pérdida profunda: la muerte de su madre Fanny. Aún con competidores agresivos y campañas publicitarias más grandes, Milton decidió concentrarse en pocos productos fuertes. Su estrategia fue simple: calidad, escala y una marca fácil de recordar. Milton continuó dirigiendo su compañía hasta 1944, cuando se retiró a los 87 años. Un año después murió de neumonía en la ciudad que llevaba su nombre. La vida de Milton Hershey demuestra que un fracaso no siempre es una sentencia. A veces es una escuela dura, una que te quita orgullo, pero te entrega experiencia. Fue rechazado, quebró, se enfermó, perdió personas que amaba y escuchó muchas veces que no servía para los negocios. Pero cada caída le dejó una herramienta para construir algo mayor. El hombre que una vez fue expulsado por pedir ayuda terminó creando un chocolate accesible para millones. Transformó el dolor en visión, la deuda en disciplina y el rechazo en legado. Y quizás esa sea la lección más poderosa: no siempre necesitas que todos crean en ti desde el principio. A veces basta con seguir trabajando hasta que tu resultado hable por ti.